Entonces, bien, tenemos como el primero de los fenómenos que vamos a ver respecto a la luz, la interferencia. ¿Listo? Entonces, la interferencia de la luz. La interferencia de la luz, entonces, la podemos identificar básicamente como la intersección entre dos ondas. Y cuando se genera esa intersección entre dos ondas, esta interferencia es el resultante y la forma en la que observamos esa interacción entre esas dos ondas. Bueno, puede ser entre dos o más, pero vamos a analizarlo cuando son dos ondas. Nosotros vamos a ver que la interferencia de la luz, entonces, se puede presentar de dos maneras. Esa interferencia puede ser de forma constructiva o de forma destructiva. Cuando esa interferencia es de forma constructiva, es porque pasa lo que estamos viendo acá. Entonces voy a explicar la gráfica. Tenemos la onda de color rojo, listo, la voy a llamar A, y la onda de color verde, verde, la voy a llamar B. Listo, esta línea que está acá en el medio, listo, va a ser nuestra línea de equilibrio va a ser como el cero. Y entonces nos damos cuenta que la onda roja, la onda A y la onda B se mantienen con una misma, como con un recorrido muy parecido o similar. Cuando esos recorridos, cuando esas ondas tienen ese recorrido similar, estamos hablando y estamos diciendo que tanto la longitud de onda, que recordemos que es la distancia entre dos puntos equivalentes, la longitud de onda, como la amplitud también. Entonces, les voy a escribir acá. Entonces, longitud de onda, la amplitud, la amplitud, la amplitud, el periodo, el desfase y la frecuencia, que son las cinco características de la onda que vamos a analizar. Entonces, estas cinco características tienen una magnitud similar, es decir, que los números y el comportamiento son parecidos tanto en la onda A como en la onda B. Por eso, ustedes se dan cuenta que tiene un recorrido similar. Entonces, que siempre va a tener ahí la misma, eh, como si una estuviera sobre la otra. Cuando eso sucede, cuando estas características eh, son similares, no necesariamente iguales, ¿listo? O sea, no, digamos que la longitud de onda no necesariamente tiene que ser el mismo número exacto, pero tiene que ser un número parecido, ¿sí? Una aproximación. Entonces, la amplitud, entonces, por ejemplo, que la amplitud puede ser de 5 milímetros o de 4,9 milímetros. Entonces, son valores que son parecidos sin llegar a ser los mismos, aunque si son los mismos también funciona. Entonces, cuando eso sucede, la onda constructiva lo que genera es que haya una mayor amplitud. Recordemos que la amplitud en una onda es la distancia entre el eje de simetría y el punto máximo, que ya sabemos que se llama cresta, y también es la misma distancia entre ese mismo punto de simetría y el punto más bajo, que sabemos que se llama valle. ¿Listo? Esas dos, esto es lo que llamamos amplitud. Eso es lo que llamamos amplitud, la distancia entre el centro y la cresta, que es la misma que hay entre el centro y el valle. Entonces, cuando la onda es constructiva, genera eso, una mayor amplitud. Cuando la onda es destructiva, es cuando estos datos, estas características no son similares. Entonces, acá nos damos cuenta que la onda roja, nuevamente, la onda A y la onda B no tienen ni una amplitud similar, el periodo, bueno, el periodo sí puede ser parecido, recordemos que el periodo es cada cuánto se repite un recorrido, pero fíjense que las direcciones son distintas, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de que mientras una es decreciente, o sea, va disminuyendo, la otra es creciente, o sea, va aumentando, y después cambian los roles, ¿sí? Entonces fíjense que la onda eh, verde y la onda roja están desfasadas, tienen una longitud de onda desfasada y eso es lo que genera una onda destructiva. ¿Listo? Esta interferencia de la luz entonces se presenta principalmente en ondas sonoras y en ondas electromagnéticas. Por eso bueno, la interferencia como tal, solamente interferencia, se presenta en ondas sonoras y en ondas electromagnéticas. En este caso estamos analizando una de las ondas electromagnéticas que es
la luz. Entonces, en la parte izquierda tenemos un pequeño esquema que igual ahora lo van a ver en una representación, en un video, eh, y es que se parte de tener un emisor de luz, ¿sí? Pero así como son, vamos a verlo con emisores de luz también, estas mismas son las ondas que se forman en el agua. Entonces, si se genera una emisión de luz, ellas parten en todas las direcciones, ¿sí? Y acá vamos a tener una barrera, ¿sí? Que haga de cuenta que es como una pared, y esa pared tiene dos huequitos. O sea, aquí hay un huequito y aquí hay otro huequito. Y por esos huequitos va a comenzar a ingresar la luz que llega a ese punto. Cuando la luz atraviesa esas dos rendijas, entonces lo que hace es que se dividen y ahí se separan en dos tipos de ondas. Las ondas azules, que son las que salen a partir de este huequito, y las ondas rojas, que son las que se forman a partir de este huequito. Fíjense que al formarse, hay lugares en los que se chocan. Entonces aquí yo los marqué algunos con punticos negros, que son los lugares en los que se van chocando, ¿sí? Las ondas de cada una de esas dos entradas. Entonces, al chocar esas ondas, resulta que acá se generan, cuando ya se finaliza el recorrido, hablando de la luz, se generan unos espacios que uno diría, bueno, pues la luz ingresa por todos lados, sí, como por ejemplo en este caso, ustedes se dieron cuenta, yo estuve en una habitación y tengo aquí al frente una ventana, pues se está iluminando en todas las direcciones, pero pues hay espacios en los que, eh, si bien la luz es omnidireccional, deja unos espacios de sombra, que son los que en esta gráfica se representan acá en la parte central, que se dejan unos espacios de sombra y se dejan unos espacios de luz que son los que se están presentando en este espacio. Entonces, pero marquemos con algo que parezca luz. Entonces, aquí tenemos espacios de iluminados, ¿sí? De color amarillo, y tenemos los espacios sombreados, que son los de color negro. ¿Cuál es la característica de esta interferencia? Que a medida de que se van alejando los, estas rendijas, estas separaciones hacia los lados, va a volverse cada vez más tenue la iluminación, es decir, va a ser cada vez menor la intensidad de luz que se va a reunir en los costados, ¿sí? Mientras que en el centro se va a concentrar la mayor intensidad, tanto de la luz como de las sombras. ¿Sí? Entonces se genera la misma intensidad. Este experimento que estoy representando acá se llama el experimento de doble rendija y fue fundamentado por el señor Thomas Young en el año 1801. Y a partir de ahí entonces comenzó a formalizarse la idea de que la luz, además de ser una molécula, era también, perdón, además de ser una partícula, era también una onda, porque aquí, digamos que matemáticamente se puede analizar el comportamiento de estas intersecciones para llegar a tener tanto las zonas de luz como las zonas de, de sombra, ¿sí? Entonces, la interferencia de la luz es uno de los fenómenos físicos que tiene que ver con la luz. Y ya sabemos que es cuando las ondas se solapan, cuando se intersecan, cuando se cruzan una con otras. Un ejemplo, como lo mencionaba hace un rato, es si usted está en un estanque, en una alberca o tiene un balde, por ejemplo, ¿sí? Usted puede tener acá entonces nuestro balde visto desde la parte superior. Pues dentro, si usted lo golpea, eso tiene agua. Si usted lo golpea, se van a comenzar a generar ondas, ¿sí? Y esas ondas se van a comenzar a propagar. O si usted deja caer algo. Si usted deja caer algo en otro sitio, desde ese lugar también se van a comenzar a generar ondas y esas ondas también se van a comenzar a propagar. En estos lugares donde las ondas se comienzan a cruzar, ustedes se van a dar cuenta que es donde se comienza a evidenciar el fenómeno de la interferencia, ¿sí? Y en la luz, así como en el agua, pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que pues con las ondas de luz no las podemos ver así directamente, sino que básicamente las vemos representadas es tanto en los espacios de sombra como en los espacios de luz, ¿sí? Entonces, así a grosso modo, eso es el concepto de interferencia de la luz desde el aspecto de la experimentación.